en el ámbito social político del Distrito Federal, pues hay las comparecencias. Ya ves que el gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya presentó pues la rendición de cuentas, dicen que la hizo por escrito, ¿no? Entonces, cuando presentan el estado que guarda el gobierno del Distrito Federal, difícilmente cuando lee uno la información que nos dan, le entiende. Entonces hay que hacer las glosas. La glosa es la explicación de lo que está escrito, porque cuesta trabajo entenderlo, ¿no? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Él es presidente del PRI en el Distrito Federal. Señor licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, estoy a tus órdenes, Carlos. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Oye, Eduardo, Cuauhtémoc, con respecto a esta informe de gobierno en el Distrito Federal y las comparecencias, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, la comparecencia del secretario de Gobierno Héctor Serrano y la del Contralor el día de ayer? Mira, me parece que hay un esquema de claroscuros del gobierno de la ciudad. A mí me parece que pasaron inadvertidos las comparecencias, no hay mucho que informarle a la gente. Son 9 meses que lleva Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la ciudad y nos parece que lo único que están haciendo es refriteando las obras del gobierno anterior y tratando de dorarnos la píldora de que están haciendo cosas y simplemente las están repintando, las están reinaugurando. Y también habla de que un gobierno que no es represor es un gobierno fuerte, entonces no hay que aplicar la ley. Simple y sencillamente eso es lo que nos quiere decir, que vengan todos los que quieran hacer destrozos, porque además ya no es delito grave, y que vengan todas las manifestaciones al país, porque aquí hay un asunto de libertades, de libertinajes que se están dando en la ciudad en torno a las marchas y a las manifestaciones, y no hay que aplicar la ley. ¿Tú consideras que las libertades están mal entendidas por este gobierno de el doctor Mancera y que están pasando obviamente al libertinaje, como lo expresas, pero consideras que se debería ajustar a la aplicación de la norma existente en el Distrito Federal a todas estas marchas y plantones que se han venido dando en estas últimas 3-4 semanas? Yo creo que la negociación es parte del arte de la política. También considero que debe de haber prudencia y tolerancia, pero la tolerancia también tiene que haber reciprocidad con quienes trabajan, con quienes circulan todos los días por las principales arterias del Distrito Federal, y que no es posible que un grupo de maestros tengan secuestrados no solamente a la ciudad, sino a los que habitamos a la misma, y no nos permita llegar a nuestras labores, a los centros educativos, entre otros. Eso me parece ya excesivo, y me parece que el gobierno de la ciudad, más que hablar de prudencia y de tolerancia, está cayendo en libertinaje correspondido con las marchas que también él mismo las está llamando a que vengan a manifestarse a la Ciudad de México. Héctor Serrano, como secretario de Gobierno del Distrito Federal, ha manifestado, por un lado, que no van a aplicar el uso de la fuerza, ¿no? Pero tampoco vemos que haya en el Gobierno del Distrito Federal la intención, pues, de normar las marchas, los plantones. ¿Qué opinión te merece a ti las propuestas que se han hecho de que se haga una ley que norme precisamente la actitud o el comportamiento de los ciudadanos ante el derecho de la manifestación? A mí me parece que es muy importante hacer un reglamento de marcha, no una ley. Entonces tendríamos que reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a manifestarse está plasmado, pero no el derecho a bloquear, no el derecho a sentarse en la plancha del Zócalo. Yo creo que... Como le están haciendo el día de hoy, ¿no? En Insurgentes y Reforma, completamente bloqueado. Como el Monumento a la Revolución, que ya parece baño
un muladar, ¿verdad? Una letrina de esas gigantescas que inclusive el gobierno del Distrito Federal les mandó a poner ahí baños, pero a mí me tocó ver que han destapado una alcantarilla y ahí van a hacer sus necesidades, ¿no? Sí, realmente es muy lamentable lo que está pasando, y vuelvo a repetirte, para mí que también hay corresponsabilidad del gobierno de la ciudad de que vengan a manifestarse todos aquellos que a final de cuentas estén en contra del gobierno federal, y lo que dice es, yo lo que quiero es que me des un bono de capitalidad para poder resarcir las pérdidas que han tenido los comercios formales en el centro histórico de la ciudad. Pues la gente no quiere un bono de capitalidad, la gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es vender, la gente lo que quiere es hacer sus labores de la cotidianidad, no que les estén regalando ahí lo que no van a ganar, lo que no se están ganando al día. Entonces me parece que realmente no hay mucho que informar. Me parece que el estar cayendo en estos excesos de la tolerancia complaciente nos llevan más que a una ciudad de las libertades a una ciudad del libertinaje. Oye, fíjate que ayer platicábamos con el presidente de Procéntrico y él nos decía que estiman una pérdida de 1.200 millones de pesos en el tiempo que lleva la CENTE aquí con sus plantones. Y la Canacope, el presidente de Canacope nos decía que él estima sobre 980 millones de pesos las pérdidas que han tenido los pequeños comercios también que están en la zona centro. Sin embargo, Héctor Serrano dice que no son más de 200 millones de pesos. ¿Qué opinión te merece esas pues informaciones encontradas que se vierten al respecto? Bueno, a mí me parece que yo me voy con la cifra de los empresarios, porque al final de cuentas ellos saben perfectamente lo que han venido perdiendo, porque de ellos son los negocios del secretario de gobierno, y me parece que minimizar las afectaciones a quienes pagan impuestos en la ciudad, a quienes nos dan de comer y nos pagan nuestro salario, tanto al secretario de gobierno como al jefe de gobierno y a los delegados políticos, es un error político de cálculo. Pues simplemente, en materia de seguridad, que el lunes se van a presentar el secretario de Seguridad Pública y el procurador, Jesús Rodríguez Almeida y Fernando Ríos Garza. ¿Qué expectativas tienes al respecto? Mira, a mí me parece que en el asunto de seguridad no hay mucho que informar. Vemos que no hay política pública de prevención del delito. Vemos pasar todos los días una cantidad de motociclistas sin casco. La norma dice que tienen que traer casco, y observamos que los microbuseros hacen lo que se le pega la gana en los camellones, se los brincan las áreas verdes donde están los arbolitos. Es decir, no hay un orden específico en cuanto a la seguridad pública, no hay actuaciones de prevención. Hemos visto lamentablemente lo que pasó con los muchachos del caso Jeren. Y no solo ese, que gracias a la Procuraduría General de la República se ha llegado a inclusive las detenciones, porque no se ve que en el gobierno del Distrito Federal haya ese sistema de inteligencia de que tanto hablaban. Pero en estos días levantaron a una persona de origen colombiano y al parecer fueron policías que los levantan, se lo llevan, pero lo dramático aquí es que no tienen ninguna pista de quiénes fueron ni para dónde se lo llevaron. ¿Qué consideras que se debería hacer con esto? Ustedes, desde tu partido, ¿qué estarán impulsando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que se corrijan todo este tipo de anomalías que se están presentando? Bueno, mira, en cuestión en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, es poco lo que puede hacer la Asamblea Legislativa porque son facultades del Congreso Federal. De ahí tendremos que pedirle a los legisladores federales ajustar un poco más las penas, endurecer en algunos casos, pero sobre todo el jefe de gobierno lo que tiene que reajustar es su estrategia escudo centro.
esta famosa estrategia que tanto vino presumiendo con los gobernadores del centro y que ha sido poco efectiva. Y como bien dices tú, el no reconocer la presencia del crimen organizado ya en la Ciudad de México es estar engañando a los ciudadanos de que ya estamos teniendo este tipo de prácticas que antes solamente veíamos en la frontera del país. Entonces hay que revisar la estrategia Escudo Centro, hay que exigirle al secretario de Seguridad Pública mayor eficacia. Yo quisiera ver, bueno, pues si tenemos el sistema C4 de monitoreo, ¿por qué no actuaron en consecuencia y rápidamente fueron a rescatar a ese ciudadano colombiano? Si se supone que lo grabaron y se supone que lo estaban vigilando, se supone que lo tenían en los monitores, ¿por qué no fueron tras la persecución de estas gentes? Que desafortunadamente y penosamente se ven ese tipo de actitudes. Por ejemplo, ahorita recuerdo lo que sucedió en el Parque Reforma Social, en la delegación Miguel Hidalgo, donde 300 personas, probablemente patrocinados o pagados por una constructora, fueron a posesionarse del parque y los vecinos se juntan, los sacan a golpes y la autoridad nunca se apareció. El único que estuvo ahí presente fue el delegado Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que fue a dar la cara y por poco le destrozan el físico, ¿no? Pero yo no vi que el procurador o el jefe de gobierno del Distrito Federal fueran a atender un asunto de esta gravedad, ¿no? Donde se enfrentan a golpes los ciudadanos con los delincuentes y ni siquiera hay datos de que se haya iniciado persecución de los 13 vehículos, camiones de transporte y demás en que iban esas personas. ¿Qué opinión te merece la acción, por ejemplo, del procurador en este caso y del secretario de Seguridad Pública, que no acudieron a atender a los ciudadanos? Poca efectiva, y estamos notando que solamente en las cuestiones mediáticas es cuando observamos la presencia del secretario de Seguridad Pública y del procurador. ¿Por qué hoy me recargo más en el secretario de Seguridad Pública? Porque prácticamente el que tiene que tener vigilada la ciudad, custodiada, es el secretario, no tanto el procurador. Pero me parece que hay poca efectividad de parte de los dos. Me parece que no hay coordinación real y me parece que los exámenes de control de confianza están siendo demasiado leves, que se están aplicando a gente que hoy observamos, como varios casos, que pasaron dicho examen, pero que están vinculados con el crimen organizado. Uy, qué cosa tan grave. Licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, yo te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y por último nada más preguntarte qué es lo que tienen pensado ustedes hacer en el PRI del DF con respecto a este tipo de anomalías que se han venido dando en el Distrito Federal. No, muchas gracias, Eduardo, y te quiero comentar rápidamente que vamos a estar denunciando, que ya abrimos una página de internet que se llama Prinetas Denuncia, para que todos aquellos actos de corrupción que se estén generando por parte de las autoridades delegacionales y centrales nos las hagan llegar, para que la denuncia no solamente se quede en el dicho, sino también en el hecho ante el Ministerio Público. Nosotros la haríamos y daríamos la cara por aquellos que están siendo extorsionados. Asimismo, nosotros vamos a pedir rendición de cuentas. Hay algo muy lamentable que le ha pasado a esta Asamblea Legislativa. Hoy solamente 4 funcionarios van al pleno de la Asamblea, el resto va a comisiones. Más bien los están tapando, los están tratando de cobijar, porque las críticas son muchísimas. Severas, ¿no? No están haciendo nada, y lo que están haciendo es este grupo del PRD como tipo de pandilla, es cubrirse entre ellos los actos de corrupción y todo lo que está pasando para no dejar nada a la luz pública. Delincuencia organizada de cuello blanco, dirías, ¿no? Así es, de cuello blanco. Oye, ¿nos puedes repetir la página de internet para aquellos que necesiten presentar alguna denuncia, se puedan dirigir con ustedes? Y como no, es prinetas.com.mx. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Él es el presidente del
Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, y ya ven, las ópticas dicen que todo es de acuerdo al cristal con que se mira, pero realmente cuando hay muchas opiniones en el mismo sentido, no es que haya percepción, es que están sucediendo así las cosas. Cuando el río suena es porque algo trae.